Hola a todos, gracias por visualizar este vídeo. Voy a presentar una comunicación titulada El sacrificio de ser una escritora en el siglo XIX, cómo abordar la enseñanza de Augusta Jane Evans en el siglo XXI. Quiero empezar dando las gracias al comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento por darme la oportunidad de presentar esta comunicación hoy. Vamos a proceder a explicar una propuesta de innovación docente orientada a la asignatura Literatura Norteamericana 1 de los siglos XVII a XIX. Es una asignatura del segundo curso anual del grado en estudios ingleses de la UNED y me voy a centrar en la escritora Augusta Jane Evans, también conocida como Augusta Wilson. El contexto histórico en el que nos centramos es el siglo XIX, cuando hubo una verdadera eclosión de mujeres escritoras en Estados Unidos que empezaron a dominar el mercado literario. Tanto fue así que la revista United States Review en 1853 exigía lo siguiente: autores estadounidenses, sed hombres y héroes, no dejen la literatura en manos de unas pocas mujeres trabajadoras. Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, también mostraba este rechazo a las mujeres escritoras y decía que América está ahora totalmente entregada a una maldita turba de mujeres escritoras y yo no tengo ninguna posibilidad de éxito mientras el gusto del público esté ocupado con su basura. Augusta Jane Evans, en la que nos vamos a centrar, era una autora muy popular del periodo, pero no era la única. Hubo otras escritoras como Mary Jane Holmes o Eden Southworth que también coparon el mercado literario en la época. Hay varias razones por las que debemos estudiar a Evans. Para empezar, para entender la historia literaria norteamericana del siglo XIX mucho mejor. Ahora estudiamos a Hawthorne, estudiamos a Melville, pero sin embargo el gran público lector de Estados Unidos en aquella época estaba leyendo a Evans y otras mujeres. Si omitimos a estas escritoras a las que estaban leyendo masivamente, no vamos a tener una visión completa de la historia literaria del siglo XIX en Estados Unidos. Podemos ver en Evans y en otras mujeres escritoras cómo ellas abordan cuestiones esenciales del siglo XIX, como pueden ser la abolición de la esclavitud, cuestiones raciales, los roles de género, las clases sociales o la educación y el voto femenino. También podemos ver cómo estas escritoras modificaron las convenciones de la novela sentimental para poder transmitir sus mensajes. ¿Por qué no debemos estudiar a Evans? Bueno, recuperar a Evans también ha sido controvertido. ¿Por qué? Por un lado, porque era una defensora a ultranza del sur esclavista, aún después de la Guerra Civil Americana, y ella se oponía a la emancipación de los esclavos porque del trabajo de los esclavos era de lo que dependía el sistema económico del sur. Otra de las razones por las que se ha visto mal estudiar a Evans es porque se le ha acusado de ser antifeminista. ¿Pero realmente era Evans antifeminista o no? Es verdad que Evans estaba en contra del sufragio femenino porque ella pensaba que la participación directa de las mujeres en la política mediante el voto iba a corromper a las mujeres en lugar de aportar nada positivo. Sin embargo, Evans sí que creía que las mujeres debían participar en política de una manera indirecta, no votando, sino influyendo en sus maridos, en los políticos, en los votantes. Por eso, aunque se ha acusado a Evans de ser antifeminista por esta oposición que ella tenía al sufragio femenino, la verdad es que Evans sí que era feminista y en sus novelas muestra unos roles de género que eran mucho más amplios de lo que se esperaba en la época. Los objetivos de esta propuesta son los siguientes. Por un lado, analizar el papel de la mujer en la sociedad estadounidense del siglo XIX, teniendo en cuenta las expectativas sociales. También examinar el tema del matrimonio en la sociedad estadounidense del siglo XIX y su reflejo en la literatura de la época. Analizar la ambición de la protagonista de ser escritora en relación con las escritoras del siglo XIX. Reflexionar sobre el final de la novela que vamos a analizar, Saint Elmo, y cómo la protagonista sacrifica su sueño personal de ser escritora para casarse. Y aplicar una perspectiva feminista y de estudios de género. ¿Cuál es la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible de esta propuesta? Bueno, se relaciona con los siguientes objetivos. El cuarto es la educación de calidad, el quinto, igualdad de género y el décimo, reducción de las desigualdades. En esta propuesta nos vamos a centrar en la novela Saint Elmo de Augusta Jane Evans. Es una novela publicada en el año 1866, después de la Guerra Civil Americana, aunque se sitúa la acción de la novela en el periodo anterior a la guerra. En esta novela es la novela más popular de Augusta Jane Evans y esa es la razón por la que la hemos elegido. Se les va a proporcionar a los alumnos una serie de fragmentos de la novela para que ellos lo lean. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cita que viene en el prefacio de la novela. Es una cita de John Ruskin,
que empieza con la verdadera regla es una verdadera esposa en la casa de su esposo es su sierva, es en su corazón que ella es reina. El siguiente fragmento que se le va a ofrecer a los alumnos pertenece al capítulo 25 de la novela y en él se interpela a Edna Eyre, la protagonista de St. Elmo, y se cuestiona su decisión de dedicarse a la literatura. Finalmente, el tercer fragmento que se le va a proporcionar a los alumnos pertenece al capítulo 37 de la novela. Es el fin de la novela, en el cual Edna Eyre, la protagonista, va a casarse con St. Elmo y él le prohíbe que siga escribiendo una vez que se casen. Hemos dividido esta propuesta en varias fases, en la primera de las cuales los alumnos van a leer los fragmentos que se les han proporcionado. En la siguiente fase se le va a pedir a los alumnos que analicen uno de estos fragmentos que se les ha proporcionado o que proporcionen otro fragmento de la novela y que contribuyan publicando en el foro sobre cualquiera de los siguientes temas y cómo el fragmento elegido los ilustra. Las aspiraciones de un escritor frente a las normas sociales y la presión para ajustarse a las expectativas, en este caso de una escritora, incluyendo el matrimonio y los hijos. La búsqueda de una carrera literaria por parte de Edna Eyre es una aspiración realista, ser escritora profesional en el siglo XIX. Hemos visto en el fragmento 2 cómo se le intenta disuadir de que sea escritora. La influencia de St. Elmo Murray en Edna, ¿es un amor apasionado o es un ejemplo de control masculino y sumisión femenina? ¿El matrimonio en la novela es un final feliz o es un final siniestro? Ya que sí, alcanza el amor, se casa con St. Elmo, pero él le prohíbe que ella siga escribiendo. Al hilo de lo mismo, el final de la novela, Edna crece y renuncia a sus sueños voluntariamente o se ve obligada a renunciar a ellos. Y vamos a examinar el rol del matrimonio para hombres y mujeres. ¿St. Elmo tiene que renunciar a algo para casarse con Edna? ¿Está realmente reformado a lo largo de la novela o no? Se va a atender a la diversidad teniendo en cuenta que Edna Eyre, que hasta cierto punto es un personaje autobiográfico que comparte muchas similitudes con la propia Evans, es una mujer blanca de clase media alta que aspira a ser escritora. ¿Es realista? ¿Es posible ser una escritora blanca en el siglo XIX? Vamos a tener en cuenta si el recorrido vital y profesional de Edna Eyre en la novela se puede hacer extensible a mujeres blancas de clase inferior o incluso a mujeres afroamericanas de la misma época. Se va a tener en cuenta, por ejemplo, que en el siglo XIX, si bien había muchísimas escritoras blancas como Evans y otras que hemos mencionado, también había escritoras afroamericanas muy populares. Y se tendrán en cuenta estos ejemplos como Pauline Hopkins, Maria Stuart, Frances Harper o Harriet Jacobs. A la hora de evaluar las intervenciones de los alumnos en el foro, se va a tener en cuenta una rúbrica en la que vamos a tener las siguientes categorías: manejo de las teorías críticas literarias y conocimiento histórico del tema, lectura de la novela y uso de la bibliografía, calidad de las intervenciones y la presentación de argumentos de una manera sólida. Con esta propuesta hemos buscado recuperar la enseñanza de Augusta Jane Evans centrándonos en su novela más popular, St. Elmo. El hecho de que un éxito de ventas como este haya caído en el olvido de la crítica y el público abre la puerta a que los estudiantes reflexionen sobre qué éxitos de ventas actuales podrían caer en el futuro en el olvido y sobre la naturaleza transitoria de las modas literarias. Al dar a conocer a Evans, otras obras populares de novelistas del siglo XIX podrían recuperarse posteriormente. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición si quieren hacer algún comentario en el foro. Muchas gracias.